Su hija lo narra con mucha gracia, porque dice, mi padre era pequeñajo en los dos aspectos, en el aspecto de ser pequeño, entonces le daba mucha rabia, aparte de tener que soportar todas las bromas que le hacían los cadetes más expertos, más veteranos, pues que para los desfiles tenía que llevar un mosquetón de madera. A los más mayores y más altos, de mayor altura, le daban un mosquetón de verdad. Eso le encorajinaba mucho, le daba mucha rabia. Hoy les hablaremos de una biografía de uno de los personajes de los que más se ha hablado en la historia del siglo XX en España, pero lo bueno de este libro de Franco, mi padre, es que es una biografía narrada por una de sus hijas, una biografía, podemos decir, una visión un tanto familiar del dictador que durante 4 décadas gobernó aquí en España. Para hablar de este tema tenemos a uno de los dos autores de este libro, lo han escrito a la par Stanley Pei y Jesús Palacios, y hoy aquí en Periodista Digital tenemos la suerte de poder charlar un ratillo sobre este nuevo libro con Jesús. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Lo primero que uno piensa cuando se acerca a este libro es que Carmen Franco tenía muchas ganas de hablar o había mucho que contar. Bueno, al resultado de lo expuesto y de lo dicho, sí, pero no en principio, porque hay que resaltar que han sido 33 años de escrupuloso silencio, de una reserva absoluta, es decir, que la única hija que del matrimonio Franco-Polo, pues después de la muerte de su padre y de la muerte de su madre, se mantuvo desde noviembre del 75, 33 años bajo un estricto y escrupuloso silencio. Es un modo curioso de acercarse a lo que se ha llamado la memoria histórica, ¿no? Bueno, no tanto. Yo ahí creo, nosotros somos muy críticos con el asunto de la memoria histórica, porque son su testimonio revelado en forma de memorias en ese aspecto. Bien, ahora, ¿por qué somos críticos con la memoria histórica? Porque la memoria histórica es una operación política hurtada bajo precisamente lo que son los términos contradictorios antagónicos de lo que es la memoria y lo que es la historia. Es decir, no se puede legislar la historia, eso solamente lo puede hacer regímenes de tipo totalitario, como podía ser la Unión Soviética en su tiempo, o cualquier otro régimen en la actualidad, pues no lo sé, quizá el régimen cubano en ese sentido. La memoria es otra cosa, la memoria es un acto subjetivo que pertenece al rango de la privacidad, por lo tanto tiene que ser sometida también al contraste. Ella nos ha dado un testimonio oral muy valioso por sus revelaciones y que nosotros hemos contrastado después con otras fuentes, porque nos ha servido precisamente para hacer esta semblanza. Nosotros le hicimos más de 500 preguntas, más de 500 cuestiones, dando pie a repreguntas, es decir, que fueron también muchísimas más en ese sentido. Claro, la primera pregunta que le hicimos, todo el guión, el hilo conductor de las entrevistas, las llevó a cabo el profesor Stanley Pei. El primer recuerdo que tenía sobre su padre, sobre sus padres. Dice, el primer recuerdo que tengo de mi padre es oyéndole, viéndole, conduciendo el coche, cantando zarzuela. A partir de aquí te deja un poco sorprendido, porque eso es algo que tampoco, en fin, podíamos sospechar por una persona que el mito, la categoría que te aleja mucho del personaje, de la persona humana, lo había situado como un personaje que sí lo fue, que sí lo era, como enigmático, frío, distante, claro. Retraído. Y también otro punto importante en su vida es cuando su padre muere, porque en España es un momento histórico determinante que es la transición, pero muchos nos hemos preguntado muchas veces cómo sería la transición para esa familia, ¿no? Decir, se ha acabado el tipo de vida que tenemos, estamos en riesgo. ¿Cómo fue esa transición? Sí, la familia, el entorno familiar, compuesta principalmente por su madre, por ella, bueno, después por, en fin, su marido, el yerno, el doctor Cristóbal Martínez Deportivo. De hecho, en la parte del ámbito principal familiar de su madre y ella, aceptaban plenamente, sabían en todos los sentidos que el régimen fenecía con la muerte física, biológica de la figura de Franco, de su padre, del dictador. Y que por lo tanto el futuro en España se iba a desarrollar de otra forma. El alcance de qué manera se iba a hacer la evolución o desarrollo político, eso era desconocido prácticamente para todos, incluso para el entonces príncipe e inmediatamente rey, ¿no? ¿De algún tema les fue más difícil que charlar con Carmen Franco? Para nosotros fue sorprendente el hecho de tener acceso a su testimonio. Nosotros estábamos haciendo una semblanza, una biografía de la figura de Franco, llevábamos tiempo trabajando con ella y tuvimos una conversación
con mediación de unos amigos interpuestos, y resulta que ella estaba buscándonos, concretamente al profesor Payne, quizá por su relieve como hispanista internacional y por el prestigio, el enorme prestigio que tiene, para conceder su testimonio. Nosotros pensábamos que era absolutamente vital y capital tenerlo. Que no para se podía esa semblanza, perder. claro. Exactamente, para esa semblanza. Y por lo tanto fue bastante sencillo, porque no tuvimos tampoco que convencer en absoluto de cuál era nuestro objetivo y nuestro propósito. No nos puso ninguna, no nos condiciona para nada, no nos puso pegas en absoluto, no obvió ninguna de las cuestiones más conflictivas, complicadas o comprometidas, sea hablar de la dictadura, de la represión o de las penas de muerte. No nos pidió después revisar el texto, ni siquiera el texto. Ella ha visto el libro publicado, no corrigió absolutamente, por lo tanto, nada, ni modificó ninguna de las cuestiones, ninguno de lo que nosotros hemos actuado, trabajado con absoluta y plena libertad e independencia. Y en esto sí que tenemos que decir, por lo tanto, que se lo hemos agradecido y también lo mostramos en el libro, nuestro agradecimiento por su confianza en ese aspecto. ¿Le reprocha algo a su padre que les haya llamado la atención? No, vamos a ver. ¿Se puede decir si su testimonio sirve para limpiar la imagen en estos momentos que está siendo muy zaherida, crispada, controvertida de la imagen del dictador? No ha sido ese, estamos convencidos, su propósito ni su objetivo, porque no se ha cuidado tampoco en eso en las respuestas. Sus respuestas han sido directas, sencillas y sin pensar si eso podía ser conveniente o inconveniente. Pero hay revelaciones que son importantes. Por ejemplo, cuando su padre se fue al famoso encuentro en Hendaya con Hitler. Sí. Su padre iba con una idea, Franco, de llegar a algún acuerdo con el Führer, con Hitler, por lo tanto tenía una acción bastante positiva. Ella desmiente que llegara tarde de una forma premeditada, sino por el mal funcionamiento de la red viaria de los ferrocarriles, que eran un auténtico desastre entonces en España, y por otro lado, dentro de su precaución y de forma preventiva, dejar establecido en España un triunvirato por si acaso a él le ocurría algo. ¿Qué es lo que le podía ocurrir? Es decir, que si no se encontraba Hitler, que era el absoluto dueño de Europa en esos momentos, con 250 divisiones perfectamente pertrechadas, solamente quedaba Inglaterra como el último escollo para sus objetivos, por lo menos en el oeste, en Europa, para la formación de aquel nuevo orden europeo con el que visionariamente soñaba, pues que le podía ocurrir quizá históricamente como le pasó a Carlos IV, Fernando VII cuando fuera al encuentro con Napoleón. Que se volviera sin cargo, ¿no? No, que fueran secuestrados. Sí, por eso, y por lo tanto claro. Él pensando que entonces dice, no, mi padre dejó un triunvirato. Mi madre. Claro, uno de ellos al cargo del triunvirato, al frente del mismo, pues el general Muñoz Grandes, con la idea posible de que Hitler le pudiera secuestrar. Claro, iba con miedo, entonces bueno, con cierto temor. Cierta precaución, porque analizando los hechos de la historia. De hecho siempre se dicen que nunca se fió Franco de Hitler, ¿no? Nunca se llegó a fiar del todo. Bueno, porque de hecho no se puso con él al lado de la guerra de una forma determinante. Pero no es que no se fiara. Franco pensaba que Hitler iba a ser el justiciero, como una especie de resarcimiento histórico con la conformación de un nuevo imperio para España, sobre todo otorgándole toda la influencia en el norte de África, todo lo que era el Marruecos francés, el Oranizado, es decir, Argelia, y parte de posesiones en el África central. Si no llegó a eso es porque el compromiso que tenía Hitler con la Francia de Vichy, del mariscal Pétain, era superior en ese instante. Hitler pensaba que su aliado francés, la Francia que quedaba no ocupada, la Francia de Vichy, del mariscal Pétain, era más importante porque todavía además conservaba un fuerte ejército en sus posesiones también de ultramar, sus posesiones africanas. Y Franco en esto le ofrecía poco. Las peticiones en ese sentido, bueno, si Hitler le hubiera concedido esas peticiones territoriales, que no podía dárselas porque tenía su compromiso con el mariscal Pétain, posiblemente la idea de que iba a ser el justiciero que resarciera históricamente todas las injusticias que sobre el Imperio Español y la decadencia del Imperio Español habían ejercido tanto Francia como Inglaterra,
en ese aspecto pensaba que bueno que Hitler podía ser quien resolviera históricamente aquella situación. Muchas leyendas sobre la familia de Francisco Franco y una de ellas decía que su hija decía cuando iba a España que iba a la finca de papá. No sé, eso no se lo hemos oído nosotros nunca y me choca. Una cosa son hechos objetivos como tales y otra cosa pues son, en fin, los chascarrillos. Claro, yo le cuento que eso es el chascarrillo que se oye siempre, ¿no? Nosotros creemos, tanto el profesor Payne como yo, que eso desde luego me parece que no forma parte ni de su creencia, ni forma parte de su lenguaje, ni lo pensaba, ni lo decía de ninguna manera, vamos.